uniforme acelerado o variado, cuya sigla es MRUA. El objetivo de esta clase es conocer las características de este movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Ya vamos a ver todas las características, las fórmulas, cómo se resuelven los ejercicios de esta índole. Primero partir, como es un movimiento rectilíneo acelerado, tenemos que saber lo que es la aceleración. La aceleración, así como la velocidad, son magnitudes vectoriales, ¿ya? La aceleración, ¿qué nos está indicando? Los cambios de velocidad que va a tener un móvil. Por lo tanto, la aceleración podemos entenderla como la rapidez que lleva este objeto y cómo va cambiando la velocidad. Por ejemplo, hay tramos que yo digo puedo ir a 80, otros tramos que me restringen, bajo a 60, luego subo a 120, por lo tanto, al ir cambiando las velocidades, voy cambiando la aceleración, ¿ya? Entonces, son todos estos cambios de velocidad que voy a hacer en un determinado tiempo. La expresión matemática para calcular la aceleración de los móviles es A igual a velocidad final menos velocidad inicial. Aquí hay un error para que lo corrija, tiempo final menos tiempo inicial. Entonces la velocidad final con la velocidad inicial se restan y se divide por el tiempo final menos el tiempo inicial. Esta es la primera fórmula y me gustaría que si tienen un cuaderno vayan copiando las fórmulas para que se hagan un listado de fórmulas y tenerlas ahí siempre a la mano para poder usarlas y poder resolver un ejercicio. Entonces, aquí tenemos el primer ejemplo. Dice, si movimiento del objeto comienza en un tiempo inicial 0, entonces podemos considerar que el tiempo es igual al tiempo final y se tendrá la fórmula distinta a la anterior, porque aquí estamos viendo que parte del tiempo 0, por lo tanto nos va a quedar la aceleración igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividida del tiempo. Vamos a resolver ese ejercicio. Primero, para que gire la cámara. Voy a ir explicando en la pizarra. Cuando nosotros nos vemos enfrentados a un ejercicio de física, tenemos que hacer lo siguiente. Primero, reconocer los datos que nos da el ejercicio. Entonces, nosotros sabemos que para la fórmula de aceleración necesito la velocidad inicial, necesito la velocidad final, el tiempo inicial y el tiempo final. Ahorita no se ve. ¿No? Ahí Nicolás está girando para que se pueda ver. ¿Ahora sí lo pueden ver en grande? ¿Y ahora? Ahora se ve muy grande. Ahí sí. Entonces, Gracias, disculpen, mi hija me arregló la cámara. entonces, ahí tenemos los datos que debemos tener de velocidad inicial, velocidad final, tiempo inicial, tiempo final y descubrir, ¿no es cierto?, si nos preguntan la aceleración. Entonces, el ejercicio, y se me perdió lo que compartí. ¿El ejercicio? No era el PPT. Está abajo. El de acá. Listo. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué nos dice? Que la bicicleta tiene una velocidad inicial de 10 metros segundo. Entonces, velocidad inicial, 10 metros segundo. La velocidad final, 20 metros segundo. El tiempo inicial es 0 segundos y el tiempo final 20 segundos. Por lo tanto, lo que tenemos que despejar es la aceleración. Mi fórmula es A de aceleración igual velocidad final
menos velocidad inicial dividido de tiempo final menos tiempo inicial. Y nos decía que si el tiempo inicial era 0, solamente se dividía por tiempo. Entonces, como tenemos velocidad inicial 0, dejamos tiempo. ¿Ya? Y viene el reemplazo de datos. En el reemplazo de datos tenemos A igual a velocidad final 20 metros segundo. Si te pones de lado, ahí se ve eso. Y velocidad inicial 10 metros segundo, dividido por el tiempo que es de 20 segundos. Y empezamos a resolver. La aceleración entonces me queda que 20 menos 10, ¿cuánto me da? 10. 10 metros segundo, dividido de 20 segundos. 20. ¿Ya? 10 dividido de 20, ¿cuánto da? 19.5. ¿Cuánto? 19.5. No, 10 dividido de 20. 0.5. Ahí sí. 0,5 unidad metro, porque ahí tengo metro, segundo por segundo, segundo al cuadrado. Y ahí estaría mi resultado de la aceleración que tuvo esta ciclista durante ese trayecto, en donde cambió sus velocidades de 10 a 20 metros segundo en un tiempo de 20 segundos. Entonces la respuesta es, dime. Profesora, no sé si existe esta fórmula en esta operación. A veces cuando uno tiene una S o cualquier letra por denominador y numerador, no se borra eso, ¿no? No. Ya. No. Aquí tenemos que trabajar con las letras para los datos que nos da el ejercicio para no perdernos. Si te fijas, A de aceleración, T de tiempo, B de velocidad. Y ponemos letras que están indicando ahí si es inicial o si es final. Si el tiempo es inicial o el tiempo es final. Entonces así te guías. Esta fue la primera fórmula que les presenté. La otra decía TF menos TI, pero cuando se parte de un tiempo inicial 0, queda solamente como T. Así se trabaja esta fórmula. Consultas. ¿Dudas, chicos? ¿El tiempo inicial siempre va a ser 0? No, en este caso fue de 0. Entonces todo depende del En caso de que no es 0. En caso de que no sea 0, tiene que ir TF menos TI. O sea, se resta. Se resta. Ah, ya. Siempre se resta la final menos la inicial. ¿Sí? Copien el ejercicio. Entonces, si se fijan, así es más ordenado. Organizo mis datos, veo la fórmula con la que voy a trabajar y después reemplazo mis datos en la fórmula y resuelvo. Copien el ejercicio mientras. ¿Dudas? Consulta, chiquillos, aprovechen de ir consultando para que vayan entendiendo cómo se resuelven estos ejercicios. Yo, profe, siempre va a ser al cuadrado al final, ¿cierto? El tiempo, segundo al cuadrado, sí, porque segundo por segundo me da segundo al cuadrado.
Y en aceleración siempre va a ser metros segundo cuadrado o kilómetros hora cuadrado. Y en velocidad metros segundo o kilómetros hora. Y en aceleración ya la dijimos, y en tiempo es horas o son segundos. Y cuando está en minutos debemos decidir transformarlo o a segundo dependiendo de los datos del ejercicio o a hora. Que también tengo ejercicios de eso para realizarlos hoy día. Ya. Ahí no sé si sacaron un pantallazo, pero la idea es que tienen que estar con un cuadernito, chiquillos. Siguiente ejemplo. Ahí tenemos un vehículo también. Volver a compartir. ¿Se había salido de compartir? Lo que pasa es que cuando se comparte, cuando está compartido y se quiere ver el ejercicio, ellos no lo ven. Si se deja de compartir, los chiquillos pueden ver la imagen completa ahora entiendo. del usuario. Ya. Ahí estamos con el siguiente ejercicio. Este ejemplo nos habla de un vehículo, ¿no es cierto?, cuyo velocímetro nos está indicando las velocidades que lleva este vehículo o la rapidez que lleva este vehículo. Tiene una velocidad inicial de 162 kilómetros hora y que en metros segundo al transformarlo y nosotros vamos a dividir por 3,6 nos queda 55 metros segundo. Y después tiene una velocidad que disminuyó de 54 kilómetros hora y al transformarla queda en 15 metros segundo. Entonces, dice, ¿hacia dónde apunta el vector velocidad del automóvil? ¿Al norte, al sur, al este o al oeste? Recuerde, norte, sur, este, oeste. ¿Al oeste? Fíjate bien en la imagen, si yo te dibujara ahí, norte, sur, este, oeste, ¿para dónde va el vehículo? ¿Al oeste? Aquí, imagínate que dibujas la referencia norte-sur. Imagínatela ahí en esta imagen, norte-sur, para este lado donde va, para la punta del auto es este y para la parte de atrás del auto es oeste. Por lo tanto, el auto se dirige al este y va cambiando sus velocidades. El cambio se realizó en un tiempo de 5 segundos. Y ahora viene el siguiente ejercicio. Aquí en este ejercicio me preguntan la velocidad o rapidez media, ¿ya? Con su aceleración media. Y me dan los siguientes datos. Tiene una velocidad inicial de 55 metros segundo y llega a una velocidad final de 15 metros segundo en un intervalo de 5 segundos. ¿Cuál es el valor de la aceleración media? ¿Qué significa? Que nuevamente tengo que ocupar la fórmula que dice aceleración igual a velocidad final menos velocidad inicial dividida del tiempo. Háganlo ustedes y me dicen el resultado. Profesora, disculpe, ¿puede repetir la fórmula? Enseguida, vamos a ver cómo me resulta esto. Ahí estamos. Voy a...
¿Cómo quedó el resultado? Menos 8. Menos 8. ¿Y la unidad? ¿Es solo menos 8 o lleva una unidad de medida? Metro cuadrado por segundo. Metro slash segundo al cuadrado. Metro slash segundo al cuadrado. ¿Cómo llegamos Ajá, sí. a esto? Menos 8. Era 15 menos 55 dividido de 5. Por 5. Dividido de 5. Y ahí está el ejercicio. Sí. Ese 2 debería ir arriba, pero aquí en el PowerPoint no me deja dejar el 2 arribita. Es menos 8 metros segundo al cuadrado. ¿Pasamos a la siguiente? ¿Sí? ¿Estamos listos? Ya. Vamos. Ya. Acá tenemos. Dice, si en el ejercicio no sé lo que dice ahí, si en el ejercicio nos piden calcular la velocidad final del móvil, ahora ya no me están pidiendo aceleración, sino que la incógnita es velocidad final. Para eso tengo que usar la siguiente fórmula. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces, cuando en el ejercicio a usted le dan los datos de velocidad inicial, de aceleración y tiempo, y falta la velocidad final, esta es la fórmula que usted debe utilizar. Escríbala, por favor, para que la tenga registrada. Velocidad final menos velocidad inicial, o sea, velocidad final igual a velocidad inicial más A por T, aceleración por tiempo. Las unidades que se trabajan en estas serían kilómetros hora o metros segundo. ¿Recuerdan cómo deben transformar de kilómetros hora a metros segundo? ¿Cuál podía ser AT? ¿Cómo era? Disculpe. Aceleración por tiempo. Y ese se podía identificar por kilómetro por hora. ¿Y cuál más? O metros segundo. Gracias. ¿Recuerdan cómo pasar de kilómetros hora a metros segundo? Se multiplicaba por 3,6. Sí. Perfecto. Se multiplica por 3,6. Ya, aquí vamos con un ejercicio. Atención. Un tren de alta velocidad en reposo. ¿Qué significa que está en reposo? ¿Que está en 0? Está en 0. Comienza su trayecto en línea recta con una aceleración constante de A igual a 0,5 metros segundo al cuadrado. Calcular la velocidad en kilómetros por hora que alcanza el tren a los 3 minutos. ¿Ya? Vamos a organizar los datos y luego vamos a resolver
el ejercicio. Una aceleración constante. Ya. Entonces, a ver. Uy, me quedó muy acá. Datos. ¿Cuál es la velocidad inicial que tiene el tren? El celo. 0. ¿Cuál es la velocidad final? Ese hay que calcularlo. Eso hay que calcularlo, por lo tanto es mi incógnita. El tiempo. El 3 minutos que es 180 segundos. Perfecto, ya lo hiciste el cálculo. ¿Y la aceleración? 0.5 metros segundo cuadrado. Bien. Ahí ya me quedó media extraña. Entonces, chiquillos, nosotros tenemos que usar la fórmula de velocidad final. Pero Sí. al mirar los datos nos damos cuenta que no lo podemos trabajar en minutos, por lo tanto el tiempo lo debemos transformar. Entonces, ese tiempo de 3 minutos, un minuto, ¿cuántos segundos tiene? 60. 60. Entonces, multiplicamos por 60. Y eso me va a dar 6 por 3, 180 18, segundos. 180 segundos. Y ahí puedo utilizar ese dato en segundos. La fórmula que recién les dije de velocidad final sería velocidad final igual a VI perfecto más A por T. AT. ya. Y ahí entonces ustedes tienen que reemplazar los datos. Me va a quedar velocidad final igual. Velocidad inicial, ¿cuánto es? 0. La aceleración, ¿cuánto es? 180. No, la aceleración 0.5. 0.5 metro Por segundo. 180. Y ahora por los 180, ¿cómo dice usted? Segundos. ¿Cómo me quedaría esto entonces? ¿Cuál sería el resultado? 90. Ya. 0,5 por 180 da 90. 90. Unidad metro. Este segundo está dividido con este, por lo tanto, eliminamos el 2, eliminamos ese segundo y me va a quedar metros segundo. ¿Está listo el ejercicio? Esa misma pregunta yo hice antes. Ujú. Porque No,
La diferencia acá, ¿por qué me queda metros segundo? Porque aquí yo estoy multiplicando. En el caso anterior estaba dividiendo. Ah, ya, gracias. ¿Ya? Entonces están en posiciones contrarias los segundos. En cambio, la otra quedan en la misma posición. Ya, gracias. Consulta, ya vi niño. Consulta, ¿el ejercicio está listo? Hay que multiplicarlo por 3,6. Perfecto, porque me dicen que el ejercicio lo tengo que dar el resultado en kilómetros hora. Entonces, multiplicamos por 3,6. ¿Y cuánto nos daría eso? $324. 300, 324. Sí, ya, 24. Sí. 324 kilómetros Metro por hora. hora, kilómetro Por hora. hora. Entonces, ahí quedó listo. Consultas. Todas las que quieran para que quede Tengo claro una la... duda. Dígame. ¿Por qué Dígame. multiplicar por 3, por 5, por 6? ¿Por qué hay que multiplicar por 3,6? Porque el resultado nos dio en metros segundos. Y para pasar los metros segundos a kilómetros hora, debo multiplicar por 3,6. Porque el ejercicio arriba dice, calcular la velocidad, entre paréntesis, en kilómetros por hora. Y a nosotros nos había dado en metros segundos. Y para pasarlo a kilómetros horas hay que dividir. Y cuando es la conversión al revés de kilómetro hora a metro segundo, usted tiene que dividir. Ahora les explico por qué es 3,6. ¿Ustedes saben por qué es 3,6? ¿Saben? No, No, quién sabe. Una hora, ¿cuántos segundos tiene? 30 minutos. No, segundo. Una hora, ¿cuántos segundos tiene en total? 360, no, 3.600. 600. 3.600. Ya, ese es el tiempo. El kilómetro, ¿cuántos metros tiene? 1.000. Igual a 1000. 3.600 dividido de 1.000 nos da. De ahí viene el 3,6. De ahí viene. Porque estoy pasando los kilómetros con los metros, ¿no es cierto? Los tengo que simplificar. Y ese es el que se usa. De ahí viene el famoso 3,6. Entonces, para yo evitar que ustedes hagan toda la resolución, multiplicar por 3.600, dividirlos por 1.000, sale más largo el ejercicio que llegar y decir por 3,6 o dividir por 3,6. ya, gracias. ¿Algún otro tipo de consulta en relación a este ejercicio en donde ahora aplicamos la fórmula de velocidad final igual velocidad inicial más aceleración por tiempo? ¿Copiaron? Tiene que tener los ejercicios hechos porque después cuando tenga que hacer la pregunta esencial pueda revisar los ejercicios hechos y poder resolver el suyo después cuando les entregue mañana la pregunta esencial. ¿Puedo borrar? Sí, a mí. ¿Sí? Ya.
Ahí está. ¿Ya? Ahí está más resumida toda la situación, pero ahí está el resultado. Y llegamos al mismo. Siguiente. Si cambio de rapidez que experimenta el automóvil es uniforme, puede afirmar que la rapidez media es. Entonces aquí, cuando este vehículo, por ejemplo, cada un segundo avanza 8 metros, otro segundo 8 metros, otro segundo 8 metros. Eso significa que mantuvo la velocidad durante el tiempo, mantuvo una velocidad constante, tuvo un movimiento uniforme. Cuando ocurre esto, yo puedo calcular esa velocidad y la fórmula me queda así. Velocidad es igual a velocidad inicial más velocidad final dividida de 2. Y las unidades de medida de velocidad, nuevamente kilómetros hora o metros segundo. Pero esta fórmula la vamos a usar cuando nos damos cuenta que mantiene la misma velocidad. No cambia la velocidad desde que partió hasta que llegó al destino. ¿Ya? Se mantiene la velocidad. Anote esa tercera ya fórmula. Eso es cuando el automóvil tiene una velocidad uniforme. Siguiente. El automóvil, mientras cambia su rapidez desde velocidad inicial a velocidad final, no es constante, por lo tanto recorre cierta distancia llamada d. Cuando a nosotros nos piden calcular la distancia que recorrió este vehículo en movimiento, tenemos que ocupar esta fórmula. Distancia va a ser igual a velocidad inicial por tiempo más un medio por aceleración por tiempo al cuadrado. Aquí no debemos cometer el siguiente error. Cuando dice tiempo al cuadrado, si yo digo que el tiempo es 2, ¿cuánto vale el tiempo al cuadrado? Hay que tener, como, no sé, hay que multiplicar por 2, ¿Por cuánto tiene que multiplicar? pero el valor primero, Ya, ¿por cuánto? ¿Por 2? Por 2. Y me va a dar 4. Siguiente. Si el tiempo es 5, ¿cuánto es el valor del tiempo al cuadrado? 25. 10. 25. Porque se repite el valor. Al cuadrado significa 5 por 5. Y no 5 por 2. Al cuadrado, recuerden, si usted lo multiplica por 2, todo el ejercicio va a estar malo porque le va a dar un resultado erróneo. Por lo tanto, tiempo al cuadrado significa que yo multiplico 2 veces el valor. 5 por 5, 3 por 3, 4 por 4, 18 por 18. Pero no significa que va multiplicado por 2. Entonces, esta fórmula la vamos a usar cuando se desconoce la distancia recorrida. Y conocemos la velocidad inicial, conocemos la velocidad final, conocemos la aceleración y conocemos el tiempo. Aquí viene un ejercicio. Un ciclista que está en reposo comienza a pedalear hasta que alcanza los 16,6 kilómetros hora en 6 minutos. Calcular la distancia total que recorre
si continúa acelerando durante 18 minutos más. ¿Qué se imaginan en este ejercicio? ¿Cómo lo podemos resolver? Y aquí me pide dos cálculos. Calcular la distancia y calcular la aceleración. 6 multiplicado por 18. Multiplicado. ¿Cómo se imaginan el recorrido que está haciendo este ciclista? Tendría que ser una línea recta. ¿Ya? ¿Qué más para poder resolverlo? ¿Cómo? No lo escuché. ¿Qué más para poder resolverlo? Que va al mismo tiempo, a los mismos kilómetros. No nos dice que va a los mismos kilómetros, dice un ciclista que está en reposo comienza a pedalear hasta alcanzar los 16,6 kilómetros hora en 6 minutos. Calcular la distancia total que recorre si continúa acelerando durante 18 minutos. Desconocemos la distancia y desconocemos la aceleración. No hay que sumar. ¿Qué vamos a sumar? Dividir 6 por 10, que sea dividir 6, 18. No. A ver si me sale. Lo siento. Ya. Aquí tengo al ciclista. Bien fea la bici, pero bueno. Parte aquí y se supone que es línea recta, chiquillo, y llega aquí y hasta ahí van 6 minutos. Pero en este recorrido de aquí hasta acá, él iba a 16,6 kilómetros hora. Pero el ejercicio me dice que continuó 18 minutos más, o sea, 3 veces lo que ya había recorrido. Supongamos hasta ahí. ¿Ya? Si de aquí a aquí demoró 6 y de aquí hasta acá los otros 18 minutos, ¿cuánto tiempo demoró en hacer el recorrido? ¿24 o no? 24. Perfecto. ¿Ya? Entonces el ciclista parte acá y tiene que llegar acá y yo lo único que conozco es el primer tramo de 6 minutos. Nuevamente tenemos los 6 minutos y no horas y 24 minutos y no horas. Por lo tanto, ¿qué es lo primero que debo hacer? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Lo tengo en minutos, ambos, pero la unidad de medida de la velocidad dice kilómetros hora, por lo tanto tengo que transformar los minutos a Hora. hora. Para poder transformar esos minutos a hora, ¿qué hago? ¿Multiplico o no? Piense, estoy transformando de minutos a hora. ¿Qué hago? No, pues. 24 por 60. ¿Una hora cuántos minutos tiene? 60 minutos. 60. Por lo tanto, ¿tengo que multiplicar o dividir por 60? Profesora, Dígame. creo que hay que multiplicar una hora por 6 minutos y dividir por 60 minutos. Ahí va a salir la resulta. Entonces,
para hacerlo más simple y no hacer esa operación matemática más larga, que está bien, vamos a dividir de 60 y acá Va a vamos, tener 0.1. aquí va a ser 0,1 horas. Por lo tanto, este es tiempo. Y el 24 por 60, Muy bien. ¿Mm? Espera un minuto. 0,4. 24 dividido 60 me da 0,4. Ya. Ahora, con los datos que tengo datos de velocidad, tengo datos de tiempo. ¿Qué puedo calcular? ¿Qué puedo La calcular primero? ¿Aceleración o distancia? La distancia. Ya, yo les voy a escribir acá. Aceleración sería velocidad inicial menos, velocidad final, perdón, menos velocidad inicial dividida de tiempo. Y en cambio la distancia es no, me equivoqué, me faltó. Es más larga. Borrar. ¿Cómo borro para borrar un pedacito nomás? Chuta, y me va a borrar todo. Raya lo que está mal. Ya, no, me equivoqué. Estaba pensando en velocidad. Entonces, de nuevo, ya vimos recién. Distancia es igual a velocidad inicial por Inicial por t T más más un metro 1 por a a T por t cuadrado. al cuadrado. Cuadrado. Entonces, esta no. ¿Cuál de las dos puedo resolver primero? Con los datos que tengo. Creo que la A. La A. Entonces, A. No te creo. Y aquí les dejo. A es velocidad final 16,6 menos la inicial que era 0 dividido por el primer tiempo que es 0,1. Y ahí vamos a obtener la aceleración. De ahí con ese dato ya voy a tener aceleración, ya tengo la velocidad y tengo el tiempo transcurrido que es de 0,4 y lo puedo resolver. Si no lo pueden resolver, lo hacemos mañana.